Entonces, existen tres palabras que... ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos sois papás? Pues existen tres palabras que llaman la atención de cualquier padre. Existen tres palabras que mis hijos me dicen a mí que enseguida me ponen en guardia. Es como que hacen que mi oído se incline de repente a ellos. Y creo que estas tres palabras, nosotros como hijos de Dios también tenemos que tenerlas muy presentes en nuestra vida. Si queremos que Dios escuche nuestra oración, es necesario que aprendamos tres palabras. ¿Sabéis qué tres palabras son? Porque tú dijiste. Porque tú dijiste. ¿Puedes repetirlo conmigo? Porque tú dijiste. ¿Cuántos padres ya habéis experimentado esto? Tú todavía no, Pablo. Espérate que empiece a hablar. Son palabras, ¿verdad?, que pueden cambiar momentos de nuestra vida. Son palabras que a mí me han hecho cambiar mi agenda, que me han hecho cambiar un día entero. Porque tú dijiste. Porque cuando nuestros hijos nos dicen esas palabras, de repente son como un ataque directo a nuestra integridad, a nuestra credibilidad. Es que tú me dijiste, porque tú dijiste, papá, que íbamos a ir al cine el miércoles. Porque tú dijiste que íbamos a comer fuera. Porque tú dijiste que me ibas a comprar la bicicleta. Porque tú dijiste que me ibas a comprar un móvil. Porque tú dijiste. ¿Sí o no? Esas palabras de repente nos obligan a mantener nuestra palabra. Y pueden cambiar un día entero. Un lunes le dices a tu hijo, porque no quieres oírlo, el sábado te llevo a ver el águila. Yo qué sé, por ejemplo. Y llega el sábado y tú ni te acuerdas. Y tú estás con tus planes y tú dices, el sábado tengo que ir a limpiar la iglesia, tengo que ir a no sé dónde. Y entonces tú, cuando te ve tu hijo salir, ¿dónde vas? Digo, pues a lo mío, mis cosas, tengo un montón de cosas que hacer, hijo. Pero tú dijiste que me iba allá. Oh, se acabó tu plan. ¿Por qué? Porque lo dijiste. Ahora pensemos, yo quiero que hoy reflexionemos y pensemos por un momento desde el punto de la oración, desde el punto de vista de la oración. O sea, cuando nosotros oramos y unimos a nuestra oración el porque tú dijiste, te puedo asegurar que esa es una combinación poderosa para nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean contestadas. O sea, cuando yo uno mi oración a Señor, porque tú dijiste, si yo puedo conectar la oración con lo que Dios ha dicho, entonces tengo una oración poderosa y que va a ser respondida. Por ejemplo, a mí me pasa esto muchas veces, ¿no? Cuando estoy preparándome el mensaje el día antes, oro siempre. Oro por vosotros, los que vais a ser expuestos al mensaje. Y cuando oro por vosotros, muchas veces oro con versículos en la cabeza, por ejemplo con Jeremías 5:14, y le digo, Señor, que tu palabra sea fuego, que nosotros seamos leña y que este lugar se encienda con tu presencia, Padre. Oro en base a Efesios 6:19, y entonces le digo, Señor, que yo al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Y cuando oro por vosotros, o cuando oro por mis hijos, o cuando oro por alguna circunstancia, me gusta decir, Señor, porque tú dijiste en tu palabra. Señor, porque tú dijiste en tu palabra. Amén. Ahora, ese porque tú dijiste es también la expresión que usa un hombre en crisis en la Biblia. Estas tres palabras iniciaron la oración para un hombre que estaba afrontando un momento difícil, complicado, de incertidumbre en su vida. Y en ese momento crítico de su vida, este hombre ora con humildad y con fe, pero también con memoria. Y entonces en ese momento le recuerda a Dios lo que Él dijo. Y esta es la oración que lo cambia todo, esta es la oración que puede cambiar todo. Es la oración que mueve el cielo, la que se basa en lo que Dios ha dicho. Porque tú dijiste. Esas palabras se encuentran en la oración de Jacob en Génesis 32. Y fijaos por qué Jacob no apeló a sus méritos. Él no se presentó delante de Dios y dijo, oye, mira quién soy, yo soy Jacob, soy el hijo de Isaac,
el nieto de Abraham. Tampoco apeló a su esfuerzo. ¿Ha visto todo lo que he conseguido? Tengo 2 campamentos. Tengo montones de camellos, montones de burras, montones de ovejas. No, tampoco apeló a su dolor. Oye, que yo soy Jacob, mira lo que estoy sufriendo. Él citó la palabra de Dios. Y eso me ministra mucho. Porque Dios no olvida sus promesas. Pero a Él le agrada que nosotros se las recordemos en fe. La oración más poderosa no es quizá una oración extensa o con una dicción perfecta. La oración más poderosa no es la más larga, sino quizá la más alineada a la palabra de Dios. Ahora, os voy a dar un poco de contexto de la historia de Jacob. Génesis 32 nos narra la historia del encuentro entre Esaú y Jacob. Aquí vemos a los dos preparándose para ese encuentro, para volverse a encontrar tras un largo tiempo, 20 años sin verse. Jacob, ¿sabéis lo que significa el nombre Jacob? Engañador, usurpador. El engañador huyó de su hermano Esaú después de robarle su primogenitura. ¿A través de qué? A través de un engaño. O sea, Esaú, en ese momento cuando Jacob hizo eso, Esaú lo amenazó de muerte. Entonces Jacob sale huyendo y va donde su tío Labán como un fugitivo, y ahí se casa con 2 hijas de Labán, la fea y Raquel. Digo, Lea y Raquel. Y Labán, su suegro, lo lavó. Le sacó bien el pringue. Después de 20 años, Jacob está viajando de regreso y en su camino descubre que su hermano Esaú está a punto de cruzarse con él en el viaje. Jacob se está preparando para enfrentar su pasado no resuelto. ¿Te ha pasado alguna vez? Que te tienes de repente que encontrar, y quizás estás en tu nueva vida y has comenzado una nueva, pero de repente llega una circunstancia en donde te tienes que encontrar con tu pasado que no está resuelto. Se tiene que encontrar con su hermano al que había estafado, al que había engañado y al que le había robado la primogenitura. Y entonces cuando se entera que Esaú está de camino a su encuentro, imagina que te encuentras con ese que le dejaste a deber 10.000 euros, ¿no? 20 años después, por ejemplo. O al que, no sé, le hiciste algo imperdonable humanamente hablando. Y sabes que tienes que enfrentar, imagínate, ¿no? Y además, resulta que cuando tú lees el texto, resulta que Esaú no viene solo. Dice que venía con 400 hombres. Entonces, cuando tú lees el texto, Jacob estaba lleno de miedo y de angustia en ese momento y se da cuenta que venían problemas por delante, que tenía que enfrentar una situación que iba a ser un problema para él. Jacob estaba haciendo ese viaje y no lo estaba haciendo por capricho. Jacob lo estaba haciendo porque Dios lo había llamado a dejar a su suegro Labán. O sea, no era un capricho, sino era porque Dios se lo había dicho. Sal de estar con Labán y dirígete hacia la tierra que yo prometí a tus padres. Ahora, y mientras él está haciendo ese viaje, el hermano al que estafó, el hermano al que engañó, el hermano al que nunca le pidió disculpas y que prometió que lo iba a matar, está llegando a su encuentro. Y yo pienso, ¿qué se puede hacer en un momento así? ¿Qué crees tú? ¿Qué se puede hacer en un momento como este? Vamos a decir. ¿Qué has dicho? Muy bien, Gisela. Orar, ¿no? Ante un momento de esta situación ya tenemos el panorama de que tenía Jacob, ¿verdad? Y ya te puedes imaginar. Tú imagínate en el momento de Jacob. ¿Qué harías tú? Recuerda que la vida de Jacob era una vida construida sobre el engaño, la manipulación, la maquinación y la usurpación. O sea, podríamos pensar que lo primero que haría Jacob en esta situación es orar, ¿verdad? Pero Jacob no ora al principio. No es lo primero que hace Jacob. Jacob lo que hace es idear un plan, elaborar un plan
Voy a leer el plan porque es de suma importancia. Mira lo que dice el versículo 6 de Génesis 32. Dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Dice el 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Y qué hizo? ¿Se puso a orar? No, dice, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y más adelante dice que Jacob no estaba en ninguno de los 2 campamentos, sino que él se quedó detrás. O sea que si alguien iba a ser asesinado, Jacob no. O sea, Jacob ideó un plan humano. ¿Cuántas veces ideamos planes nuestros en situaciones como esta antes de orar? ¿Verdad que sí? Tienes que enfrentar una situación en tu vida y antes de clavar tus rodillas y empezar a orar en base a las promesas de Dios sobre tu vida, lo primero que hacemos es idear un plan para escapar de esa situación. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Te ha pasado? ¿Eso me pasa a mí solo o a ti también te ha pasado? Es típico, esto es típico del ser humano. Además, lo ves en lo micro, a nivel individual, pero se ve también en las naciones, se ve a lo macro. Esto es impresionante. ¿Os acordáis hace unos meses, creo que 2 meses aproximadamente, que nos pusieron en alerta con el kit de supervivencia? ¿Sí o no? Tenéis que haceros un kit de supervivencia para estar 3 días en casa encerrados. Todo esto que hay en el mundo ahora mismo, que no nos da estabilidad ninguna, que si la guerra en Rusia, que si la guerra en Palestina, todo esto que crea incertidumbre, China, la India y todos los conflictos que estamos viviendo a nivel mundial, y vemos una amenaza constante también de una guerra nuclear, y vemos a todos los países haciendo reuniones que ellos llaman cumbres. Me hace gracia. Lo llaman cumbres. ¿Por qué? Porque consideran esas reuniones de altura. Pero ¿sabes qué? Si yo fuera presidente, si yo fuera ministro, iría aún más alto y comenzaría a mirar al cielo y la cumbre sería con Dios. Europa, España, Estados Unidos, Occidente, están ahora mismo, hoy veía la noticia, están todos mirando a China, mirando a la India, pero lo que tienen que hacer es mirar arriba. Porque Occidente está como Jacob intentando elaborar un plan. Que si un plan con China, que si un plan con Rusia, que si un plan con la India. Y ellos van a seguir haciendo eso. La pena es que nosotros a veces estemos ideando planes. Cuando el mejor plan es clavar nuestras rodillas y orar a Dios por sus promesas sobre nuestra vida y sobre nuestra tierra. Entonces es un momento de la historia para que miremos más alto. Tenemos que comenzar a invocar a Dios porque está claro que nosotros no sabemos qué hacer con toda esta situación que estamos enfrentando en este mundo. El mundo está como Jacob haciendo sus propios planes, pero nosotros tenemos el mejor plan. Tenemos wifi directa, tenemos el cielo abierto, porque Jesucristo pagó el precio para que tú puedas hoy clamar a tu Dios y decirle, Señor, yo quiero tus promesas porque tú dijiste. Aleluya. Ahora, resulta que Jacob se da cuenta, porque era bastante inteligente, suele pasar con los maquinadores, usurpadores, engañadores, ¿no? Con los socios listos. ¿Habéis tenido algún socio listo? ¿No? Resulta que Jacob se da cuenta de que su plan tiene fallos y de que no hay salida. Se le viene encima un pasado sin resolver y su hermano Esaú con 400 armarios empotrados. Así que la segunda cosa que hace Jacob después de idear un plan humano es orar. Pero déjame decirte algo, y ya lo hemos dicho, orar siempre debe ser lo primero. Orar tiene que ser lo primero que nosotros hagamos ante una situación difícil. Antes de hacer un plan tenemos que orar. Y es la oración de Jacob en Génesis 32 lo que me llama la atención. Y creo que hay mucho en esta oración que nos puede ayudar en nuestra vida de oración también. Vamos a leer porque aquí vemos a el niño, entre comillas, Jacob,
que está a punto de hablar con su padre con esas poderosas 3 palabras, porque tú dijiste. Amén. Dice el verso 9. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste. ¿Qué dice? Que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. O sea, Jacob le dice a Dios, estoy haciendo este viaje basado en lo que tú me dijiste. Sigue diciendo el 10, indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y dice el 12, porque tú dijiste, ¿qué dice? Porque tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Aquí vemos esas palabras, esas 3 palabras en el versículo 9 y en el versículo 12, porque tú dijiste. Jacob usa esas palabras 2 veces en su oración. Señor, tú dijiste, porque tú dijiste. Tú dijiste que hiciera este viaje, número 1. Y tú dijiste que harías de mi descendencia una nación poderosa, que sería tan numerosa como la arena del mar, que no se puede contar. O sea, Jacob estaba citando a Dios en Génesis 28 y en Génesis 31. La oración de Jacob consistió en citar la palabra de Dios para él, lo que Dios le había hablado. Amados, hay algo aquí que nos puede liberar hoy. Escúchame, porque tú dijiste es la respuesta a nuestras crisis. Es enfrentar nuestras batallas con la oración y las palabras de Dios y creer para que Dios responda e intervenga. Porque tú dijiste no es desafiar a Dios. Cuidado. Porque podemos pensar, oye, es como un desafío. No, porque tú dijiste no es desafiar a Dios, es desafiar nuestra situación orando, poniendo la palabra de Dios en nuestra oración. Es desafiar tu situación trayendo la palabra de Dios a tu situación. No es desafiar a Dios, es desafiar nuestra situación poniendo la oración y la palabra de Dios juntas. Amén. Jacob no estaba desafiando a Dios. Jacob estaba poniendo la palabra de Dios en su oración y en el desastre que él mismo había creado y que estaba a punto de enfrentar con su hermano Esaú. Y yo personalmente creo, y es solamente mi opinión, pero yo creo esto. Yo creo que la oración de Jacob cambió el encuentro con su hermano Esaú. ¿Tú crees que Esaú traía 400 hombres tan solo para darle un abrazo a su hermano? Sinceramente, piénsalo. ¿Tú crees que Esaú traía 400 hombres con él para darle un abrazo a su hermano? Pues eso es lo que sucedió. Porque si leemos el verso 4 dice, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. ¡Wow! Pero yo no creo que trajera 400 hombres para decirle, oye, ayúdame a abrazar a mi hermano. Yo creo que esos 400 hombres no venían con Esaú para darle un beso y un abrazo precisamente a su hermano. Yo creo que él venía a matar a su hermano. Venía a vengarse de él. Y creo que la oración de Jacob le dio la vuelta a esa situación. Yo lo creo. Escucha, porque este es el principio que quiero que quede claro hoy. La oración poderosa es citar a Dios. ¿Hola? La oración poderosa es citar a Dios. Es decir lo que Él ha dicho. Porque tú dijiste, es citar a Dios. Es decir lo que Él ha dicho. Es el mismo poder que ejercen nuestros hijos con nosotros como padres cuando les prometemos algo. Es igual que nuestros hijos hacen con nosotros. Es el hijo citando a su padre. El hijo citando a Dios. ¿Tú no estás agradecido de ser hijo de Dios? ¿Estás contento por ser su hija, por ser su hijo? Y que Él sea tu padre. Dios es nuestro Padre. Él no se pone técnico con nosotros. Él no se pone en una relación con nosotros formal y técnica, donde parece que todo es mecánico. Él tiene una relación con nosotros, no tiene una relación como si fuera una relación de negocios. Tiene una relación como padre e hijo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Tú te imaginas que Dios se pusiera técnico con nosotros como si nuestra relación con Él fuera con una relación en términos de negocios? No sé si me explico.
Vamos a ver cómo... O sea, la mayoría de nosotros, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado esta semana 2 veces. ¿Has llamado alguna vez a un organismo institucional para cualquier trámite? Por sencillo que sea el trámite. ¿O has llamado a una gran compañía, no sé, de seguros o de telefonía alguna vez? Si tú llamas a un organismo institucional o a una gran compañía de estas, te ponen un montón de requisitos, ¿verdad? Para algo sencillo, y te ponen un montón de requisitos, y te ponen en espera en el teléfono, y te mandan al buzón de voz, y te dicen pulsa 1, pulsa 2, ¿verdad? Pulsa 3, ¿sí o no? Pero ¿tú sabes cuál es la compañía más grande del universo? El cielo. ¡Aleluya! El cielo es la compañía más grande del universo. ¿Tú te imaginas que Dios instalara todo esto en el cielo? ¿Tú te imaginas que Belén se levanta una mañana y se pone a orar? Y entonces empieza a orar y de repente escucha, gracias por llamar al cielo. En estos momentos todos nuestros ángeles están ocupados. Manténgase a la espera. ¿No? Para que le hablemos en inglés, presione 1. Para español, presione 2. Pulse 1 para gratitud. Pulse 2 para quejas. Pulse 3 para la alabanza. Su oración es importante para nosotros. Le llamaremos cuando sea posible. Si deseas hablar con el Padre, pulsa 1. Si deseas hablar con el Hijo, pulsa 2. Si deseas hablar con el Espíritu Santo, pulsa 3. Para escuchar una alabanza del rey David, pulsa 4. ¿Te imaginas o no? Gracias a Dios, porque Él no hace eso. Él es un Padre que está siempre con su oído inclinado a tu oración, porque Él te ama. Tenemos un Padre en el cielo que nos escucha cada vez que nosotros oramos. ¡Aleluya! Ahora, estas 3 palabras, porque tú dijiste, representan nuestra autoridad en la oración. El poder de recordarle a Dios sus palabras apela a una cosa que teológicamente es veracidad de Dios. ¿Qué es la veracidad de Dios? Significa que Dios siempre dice la verdad. Dios no puede mentir. Cuando Dios habla es verdad. Dice Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Tito 1:2 dice que Dios no miente. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es la veracidad de Dios. O sea, que cuando citamos a Dios, cuando citamos su palabra, estamos apelando a su confiabilidad, estamos apelando a su fidelidad, estamos apelando a su veracidad. O sea, no existe mejor cosa que citar a Dios, que decir, porque tú dijiste en tu palabra. Y vemos aquí a Jacob citando a Dios con sus propias palabras, como un hijo le recordaría a su padre sus palabras. Es como que Jacob sabía que Dios siempre cumple su palabra. Y quiero que escuches esto ahora, porque es de suma importancia para nuestra vida. A veces no somos conscientes, pero leer la Biblia cada día nos ayuda a orar de una manera más efectiva. Solo quien conoce la palabra puede orar conforme a la palabra. Es vital llenar nuestro corazón con la palabra para que en la prueba tú y yo podamos decir, porque tú dijiste. El poder de la oración no está en nuestras palabras, sino en recordar las suyas. Cuando descuidamos esto que tengo en mis manos, se afecta nuestra vida de oración. ¿A cuántos os cuesta orar a veces y no sabes qué decir? A todos, ¿verdad? Pero si estás lleno de Biblia, vas a saber qué orar en cada momento. Porque lo hacemos, lo hacemos basado en la palabra. Ahora, si no estamos llenos de la palabra, lo que estamos haciendo es robarnos a nosotros mismos las promesas de Dios que están aquí. Que podríamos citarles, que podríamos citarle a Dios y que podríamos decirle a Dios, porque tú dijiste, Señor. Porque Dios siempre responde a su palabra. Primera de Juan 5:14 y verso 15 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Fijaos en esa primera parte de lo que acabo de leer. Si pedimos algo conforme ¿a qué? A su voluntad. Ahora yo te pregunto, ¿dónde se encuentra su voluntad? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en su palabra. Si quieres saber si estás orando conforme a la voluntad de Dios, la clave es orar
sus palabras. Escucha lo que dijo en uno de sus sermones, el príncipe de los predicadores. ¿Sabéis quién es? Charles Spurgeon dijo: el mejor hombre de oración es el hombre que está más familiarizado con las promesas de Dios. Después de todo, la oración no es otra cosa que tomar la promesa de Dios y decirle a Él: haz lo que has dicho. La oración es la promesa utilizada. Una oración que no está basada en una promesa no tiene un verdadero fundamento. ¡Wow! Cuando pedimos conforme a su palabra, estamos orando conforme a su voluntad. Y la promesa para todos los que oramos conforme a su voluntad, ¿cuál es? Que Él nos oye, que Él nos escucha. Amados, si existe un terreno firme para edificar, es orar según la palabra, según su palabra. Por eso tenemos que conocer la Biblia. Hace un tiempo leí una historia que me hizo mucha gracia. Dice que dos hermanos en una iglesia estaban hablando después de la reunión entre ellos, y uno se queda mirándolo y dice: te voy a desafiar. Y dice: sí, que sí. Si eres tan cristiano como dices, te reto a que me digas el Padre Nuestro. Te apuesto 10 euros a que no puedes. Se queda el otro mirando y dice: ¿cómo que no? Dice: con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Con la Virgen María y con el Espíritu Santo. Al enemigo le digo: no vengas conmigo. Yo voy con Dios y Dios va conmigo. El otro se queda así con los ojos abiertos y dice, saca del bolsillo los 10 euros y dice: ostras, no sabía que te lo sabías, tío. No tenían ni idea ninguno de los dos. Esa hermanita que se pone, llega el pastor y estaba la hermana orando. Había llegado un poco antes y estaba ahí en la primera fila, estaba ahí orando, y llega el pastor y empieza con sigilo y empieza a escuchar la oración de la hermana y dice: Señor, vengo a ti confiando en tus promesas. Pastor, oh, mira, porque tú dijiste que si me porto bien, todo me va a salir como yo quiero. Tú dijiste que si yo soy fiel, nunca me va a faltar dinero, nunca me voy a enfermar y nunca voy a tener ningún tipo de problema. Tú dijiste que si tengo fe, me vas a dar el trabajo de mis sueños con un gran sueldo, con cero estrés y con unas vacaciones pagadas en el Caribe. Tú dijiste que me vas a dar una casa con piscina porque tu palabra dice que casa y piscina heredarán los hijos de Dios. O algo así. Tú dijiste que me ibas a librar de toda la gente que no me apoye porque tu palabra dice: los envidiosos caerán a 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha. Eso leí en Instagram. Tú dijiste que me vas a hacer feliz siempre y que me vas a quitar todas las pruebas de encima porque el Evangelio es gozo 24 horas, 7 días a la semana. Tú dijiste que me darías el amor de mi vida antes de los 30, alto, guapo y con ministerio. Tú dijiste que nunca voy a estar con gente difícil porque tú me vas a rodear solo de gente fácil y positiva. Porque para eso soy cristiana. Para estar bien, sentirme bien y que todo me salga bien. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué te parece esa oración? El problema no es, escúchame, el problema no es que pidamos cosas buenas, sino que creamos que Dios nos las prometió, cuando en realidad no lo hizo. La Biblia tiene miles de promesas que son verdad. Tiene miles de promesas verdaderas. Tiene promesas de paz, promesas de provisión para ti. Tiene promesas de consuelo. Tiene promesas de propósito eterno. Pero no podemos vivir orando en base a ideas quizá culturales o emociones o frases que hemos leído en alguna red social. Necesitamos volver a orar con la Biblia abierta. Aleluya. No necesitamos inventar promesas porque las verdaderas promesas que están en la Biblia son poderosas. Cuanto más conozcamos la palabra, más vamos a orar conforme al corazón de Dios. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Amén. Ahora volvamos a Jacob. ¿Qué está citando Jacob en su oración? Jacob regresó a 2 puntos en los cuales Dios le había hablado. Uno en Génesis 28, que fue 20 años antes. Después le cita otro que está en Génesis 31, que podemos especular que fue unos meses antes de este encuentro con Esaú. Jacob regresó a 2 puntos. Cuando Jacob dijo: porque tú dijiste, Jacob estaba enfocado en la palabra de Dios, estaba mirando la palabra de Dios y se la estaba recordando, estaba citándosela a Dios. Mira, por ejemplo, Génesis 31:3, esto es importante. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo.
Estas son las palabras de Dios a Jacob. Pero hay algo aquí que creo que es importante. Escucha. Y esto se lo quiero decir a algunos de vosotros, quizá a los más jóvenes. ¿Cuántos tenéis menos de 40? Los que tenéis menos de 40, a los más jóvenes, estáis en medio de muchas situaciones en vuestra vida donde tenéis que tomar muchas decisiones, ¿verdad que sí? Aún no está, como los menores de 40, aún no está totalmente definido vuestro propósito, vuestro futuro. Por eso quiero hablaros a vosotros, porque el contexto es este. Mira, cómo Dios le marca la dirección a seguir a Jacob. Escucha, porque para Jacob no fue sencillo seguir la dirección de Dios. Él le dice, fíjate lo que le dice a los hijos de Labán. Él le dice esto en Génesis 31, verso 7, dice: vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. ¿Qué quiero decir con esto? Atentos por esto, por favor. Escucha. Jacob dejó su trabajo problemático de 20 años no porque él quiso. Lo dejó porque Dios le dijo que se fuera. Hola. O sea, Jacob se quedó en su trabajo a pesar de que su suegro Labán lo engañaba, a pesar de que le cambiaron 10 veces el sueldo, a pesar de que le incumplieron promesas, pero Jacob se quedó hasta que Dios le habló. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le habló. Bien, aquí viene el principio. Escucha, la dificultad no debe marcar la dirección a seguir. La dificultad no es la que nos tiene que marcar la dirección a seguir. La dificultad nos tiene que llevar a una relación más profunda con Cristo. La dificultad no nos tiene que dirigir. La dificultad no nos tiene que lanzar hacia un futuro incierto. La dificultad nos tiene que lanzar a confiar aún más en Dios. La dificultad hace que profundicemos en nuestra relación con Dios y que maduremos. Pero muchos piensan lo contrario y dicen: aquí se está poniendo difícil. No creo que esto sea de Dios. Me voy a otro sitio donde esté yo más a gusto y más contento y más feliz. Eso es moverse por emociones. Pero los que ya tenemos canas, podemos decirle a los más jóvenes: eso no funciona así. Eso no es cierto. Porque hay momentos difíciles en los cuales Dios te dice: no, Josué, te vas a quedar ahí y vas a ver mi fidelidad y vas a ver que yo estoy contigo y me vas a conocer mejor, porque en ese momento difícil tú, en vez de depender de tu jefe, en vez de depender de cualquier otra cosa, tú vas a aprender a depender de mí y vas a ver cómo yo soluciono los problemas. Todo estaba mal en el trabajo de Jacob, pero él debía esperar a que Dios le hablara. ¿Por qué? Por lo que venía a continuación, porque tenía que encontrarse con Esaú. ¿Entiende esto? A ver si lo enganchas. Cuando Jacob está a punto de encontrarse con Esaú y con 400 hombres, Jacob estaba capacitado. Tenía la capacidad de poder decirle a Dios: Dios, porque tú dijiste que me fuera. Ahora está Esaú con 400. Pero yo estoy aquí porque tú dijiste que saliera de la casa de mi suegro. Así que ahora está en tus manos protegerme en este nuevo lugar al que tú me llevas, en esta situación en la que yo tengo que enfrentar. ¿Y sabes qué? Hay algunos que no pueden decir eso. ¿Sabes por qué? Porque se fueron cuando se puso difícil. Cuando Dios los iba a llevar quizá a una relación más profunda con Él, abortaron la misión de Dios, se fueron. Recuerdo cuando estaba siendo restaurado mi matrimonio, mi vida. Estábamos en Murcia, nos congregamos en el local antiguo de la carretera Alcantarilla. Y recuerdo que estábamos pasando un proceso difícil. Era una situación, sobre todo económica, difícil. Yo estaba en el paro y me ofrecieron un trabajo. Me ofrecieron un trabajo que iba a ser la solución a nuestra crisis económica. Un buen sueldo, solamente una condición: tenía que viajar a Brasil. Me tenía que ir a Brasil. Era una empresa constructora aquí en Murcia que me quería llevar para liderar un proyecto de construcción en Brasil. Solamente yo me tenía que ir, y me tenía que ir 6-7 meses yo solo, y luego poco a poco llevar a mi familia y un buen sueldo y todo eso. ¿Qué hubiera hecho yo por emoción en un momento de crisis económica?
con un sueldazo que te dan allí, y te dan casa y te dan todo, y dices tú, me lío la manta a la cabeza y me voy, ¿no? Gracias a Dios que me quedé. Porque si no, no estaría hoy aquí. ¿Por qué? Porque primero hubiera salido de mi casa espiritual, hubiera salido de mi iglesia, donde Dios me estaba restaurando con mi paternidad espiritual, con mis pastores, donde se estaba formando el discípulo, donde Dios se me estaba dando alimento. Yo tenía una paternidad con mis pastores, yo tenía una casa espiritual. Y entonces, si yo hubiera salido en ese momento donde yo estaba siendo restaurado, hubiera sido un desastre para mi vida. Hubiera llegado a Brasil y no sé si una brasileña, un brasileño no, una brasileña me hubiera liado. No sé, ¿qué hace un hombre 6, 7, un año sin su esposa? Allí, en un momento donde todavía yo no estaba fuerte en el Señor, ¿entendéis lo que quiero decir, verdad? Donde mi matrimonio estaba siendo restaurado, donde Dios estaba empezando a llamarme al ministerio, donde yo necesitaba estar donde estaba. Pero ¿qué pasa? Que surgió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En Dios no nos podemos mover por necesidad o por una emoción. Tenemos que movernos cuando hay una palabra de Dios, cuando Él nos habla, cuando Él dice, sí, Josué, tienes que ir a Brasil. ¿Amén? Pero muchos abortan el proceso en el cual Dios los va a llevar más profundo y a madurar y optan por la opción fácil y se van. Entonces, cuando se pone difícil, porque no se sienten a gusto, piensan, esto no puede ser de Dios. No, el Señor me ha hablado que me vaya a este lugar o que me vaya a este otro, porque allí me siento mejor. Pero si somos hijos de Dios y si somos su pueblo, nosotros no nos tenemos que mover por emoción ni nos tenemos que mover por una necesidad, sino nos tenemos que mover cuando Dios habla. ¿Por qué? Porque cuando pasemos al siguiente proceso vamos a poder decirle a Dios, porque tú dijiste. Tú imagínate que yo me voy a Brasil sin que Dios me diga, ¿verdad? Por eso, cuando Dios nos movió por primera vez, me recuerdo que salimos de Murcia y fuimos a pastorear a Huercalovera y el Señor me habló de que Él quería que yo fuera a Huercalovera a pastorear, pero a mi mujer no le había hablado. Y ella estaba dispuesta a someterse como cabeza, a decir, si te habla a ti, yo voy. No, yo quiero que te hable a ti porque Dios es poderoso y si me habla a mí, te va a hablar a ti también. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que cuando estemos allí y venga la primera dificultad, tú me digas a mí, yo estoy aquí, pero a mí el Señor no me habló. No. Que cuando yo esté en Huercalovera contigo y venga la primera dificultad, tú puedes decir, Señor, estoy aquí porque tú dijiste, ayúdame en esta situación. ¿Amén? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor esto en tu vida? Señor, porque tú dijiste. Yo se la he dicho muchas veces. Señor, tú me has enviado, así que depende de ti pelear por esta situación, porque tú dijiste que viniera, porque tú me dijiste. Amén. Por eso Jacob en Génesis 32:9 dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. ¿Qué estaba diciendo Jacob aquí? Dios, tú eres el que me ha dicho que salga de lo de mi suegro. Ahora yo tengo que enfrentar a mi hermano Esaú y 400 hombres que vienen con él. Tienes que librarme de esta situación. ¿Y sabes qué dice Dios? ¿Cómo responde a esa oración? Dios le dice, voy a hacer algo mejor. Jacob, voy a hacer que tu hermano te abrace y te bese y llore contigo y se arregle todo. ¿Te parece bien? ¡Wow! Esto es un milagro. ¿No crees? Es un milagro. O sea, Jacob no huyó de Labán hasta que Dios se lo dijo. Aunque estuvo sufriendo ahí todo lo que Labán le hizo, que si 7 años para Lea, otros 7 para Raquel, que si te cambio el sueldo 10 veces, que mentiras, cosas, Labán lo lavó. ¿Cuándo se movió Jacob? Cuando Dios le habló. Él se movió bajo la dirección, no por presión, no por emoción. Por eso Jacob pudo tener autoridad espiritual para orar con confianza porque estaba alineado a la voluntad de Dios.
¿Y tú, amado, amada? ¿Te estás moviendo por fe? ¿Te estás moviendo por emoción? ¿Te estás moviendo por presión? ¿Estás esperando una palabra de Dios o te estás moviendo por emoción? La segunda oración se encuentra en el versículo 12. Dice, porque tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob citó algo que Dios le había dicho 20 años atrás, justo después de huir como fugitivo cuando usurpó y robó la primogenitura de su hermano Esaú. Dice Génesis 28:12, tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Dice el verso 13, el Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. ¡Wow! Y dice el versículo 19, un poquito más abajo, dice, a aquel lugar le puso por nombre Betel. ¿Cómo le puso? Betel. ¡Wow! Betel. ¿Sabes qué? Es en Betel donde Dios nos habla también. Es en Betel donde Dios se nos revela. Es en Betel donde Dios revela su palabra. ¿Qué quiere decir Betel? Betel quiere decir casa de Dios. En Betel Dios le dio a Jacob promesas de bendición a él, a su descendencia, le dio promesas de protección. ¿Qué es Betel? Betel es la iglesia. Hello. De ahí la importancia de congregarse. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde recibimos promesas que después le podemos recordar a Dios diciendo, porque tú dijiste. Betel es un lugar de encuentro con Dios. Es ese lugar donde Dios se revela, es donde Dios habla, es ese lugar donde Dios nos consuela, donde Dios nos guía, donde Dios confirma su presencia, donde Dios nos da la certeza de que somos sus hijos y que estamos en sus brazos. Betel es un lugar también de transformación. Fíjate, porque en ese Betel Jacob pasó de ser un fugitivo a ser un hombre con promesas de Dios. ¡Wow! Y fue en Betel. Es ese punto de inflexión en donde comienza a cambiar nuestra historia. Por eso es importante que todos tengamos un Betel. ¿Tú tienes un Betel? Que todos tengamos ese lugar, un Betel. Que cada vez que nos reunamos en este lugar sea un Betel, aleluya, para adorar a Dios. Donde nos podamos encontrar con Dios. Amén. Donde podamos ser transformados. Por eso necesitas un Betel. Por eso tienes que tener claro cuál es tu Betel. Saca a los chicos de la alabanza, vamos a terminar. Aleluya. Ayúdame, chicos. Amados, tenemos que aprender a orar así. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y tenemos que comenzar a decirle al Señor, Padre, porque tú dijiste. Padre, porque tú dijiste. Porque cuando oramos así, la oración se va a volver poderosa. Porque cuando oramos así, vamos a llamar la atención de Dios y nuestra fe va a aumentar al ver a Dios responder en nuestras situaciones. Ahora quiero que juntos le digamos lo siguiente. Ponte de pie. Vamos a decirle al Señor, algunos porque tú dijiste, que Dios me recordaba esta mañana. Señor, tú dijiste que ningún arma forjada prosperará contra mí. Aleluya. Tú dijiste que cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu de Dios levantará un estandarte en medio nuestro. Aleluya. Tú dijiste, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú dijiste, por tus llagas soy sanado. Aleluya. Tú dijiste que somos más que vencedores. Aleluya. Tú dijiste, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú dijiste que el nombre del Señor es una torre fuerte. Los justos corren a Él y estarán a salvo. Tú dijiste, nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor es mi ayuda y no temeré a lo que el hombre pueda hacerme. Aleluya. Tú dijiste, Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación.
Tú dijiste, yo guardaré en perfecta paz a aquel cuya mente y pensamientos están en mí. Tú dijiste que pondrías ángeles alrededor de mí, que me protegerían. Tú dijiste, pasarás por las aguas y yo estaré contigo cuando camines por el fuego y no te quemarás. Tú dijiste, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Tú dijiste, cada vez que pidieras en oración, cree que yo lo hago y será tuyo. Tú dijiste, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas. Aleluya. Amén. Oh. Recuérdale a Dios su palabra. Aleluya. Recuérdale a Dios. ¿Cuánto necesitáis que Dios intervenga en algo en vuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos que Dios intervenga? Aleluya.